Descubre la sabiduría transformadora del rabino Yehuda Ashlag, conocido como el Baal HaSulam, en su obra maestra In the Shadow of the Leather. Es un comentario revolucionario sobre el libro del Zohar. Este libro no solo es un texto místico, sino una escalera hacia la comprensión profunda de la realidad, donde la cábala se convierte en una guía práctica para explorar el propósito de la existencia. Con un lenguaje claro y un enfoque universal, Ashlag invita a todos a ascender hacia una vida más plena y conectada con lo espiritual. Así es que acompáñame. Introducción. La bendición, el fruto espiritual. Antes de la creación del mundo, todas las letras del alfabeto aparecieron por turno ante Dios, cada una declarando que debía ser elegida para iniciar el proceso de creación, ya que tenían precisamente ese atributo especial que llevaría al mundo entero hacia su perfecta resolución. Comenzando con la última letra, cada una presentó su caso, pero se descubrió que para cada letra, la fuerza positiva para el bien que representa estaba equilibrada por una fuerza negativa para el mal, lo que dejaba incierto el resultado del mundo. Entonces, la letra Bet apareció ante Dios y le dijo: Amo del universo, puedes crear el mundo a través de mí, porque represento el atributo de la bendición, Berajá. Dios respondió: Sí, es a través de ti que crearé el mundo. El rabino Ashlag explica en su comentario sobre el Zohar que la forma final prevista del mundo es un mundo lleno de amor. Sin embargo, cada fuerza para el bien en el mundo se equilibra con una fuerza opuesta a el mal. Así como hay 4 mundos de santidad, hay 4 mundos del mal que se oponen a los mundos de santidad. De tal manera que en este mundo no hay una distinción clara entre el bien y el mal. En consecuencia, es extremadamente difícil que el mundo sobreviva, ya que no sabemos cómo distinguir entre el bien y el mal, entre lo sagrado y lo profano. Sin embargo, hay una distinción muy importante entre ellos. El mal es estéril y no da frutos. Los pensamientos y las acciones que provienen de los mundos del mal no dan frutos espirituales. Estos pensamientos y acciones no dan lugar a la bendición. Se marchitan, se desvanecen y llegan a un callejón sin salida. Lo contrario es cierto para aquellos pensamientos y acciones que provienen de los mundos de santidad, dan lugar a la bendición y producen el fruto de nuestro trabajo espiritual. Reciben la bendición es entonces la única aclaración en este mundo que permite a una persona saber si se está identificando con lo sagrado o no. El rabino Ashlag enseña que la bendición es la única luz que llega a este mundo directamente desde su fuente, dentro del infinito, intacta, inmaculada y sin oposición a ninguna fuerza negativa. Pero, ¿en qué consiste esta bendición y cómo podemos reconocerla? De nuevo, necesitamos observar la intención de la creación, y el mundo será construido por amor. Así dice el salmista en el Salmo 89:3. El mundo de amor es la bendición que viene cuando hacemos nuestro trabajo interior de una manera que es correcta para nuestra alma. La bendición
es el fruto espiritual que recibimos cuando estamos en el camino correcto. El fruto del camino espiritual no son visiones o experiencias santas, más bien es el establecimiento del mundo de amor que Dios pretende en la creación del mundo. Así que en nuestras propias vidas, cuando empezamos a poner en práctica algo de nuestro trabajo espiritual, necesitamos comprobar si estamos experimentando y creando más amor en nuestros hogares y en nuestras relaciones, más consideración en nuestros lugares de trabajo, más paciencia con nuestros hijos y parientes mayores, y más bondad entre vecinos y amigos. Si es así, entonces sabemos que nuestro trabajo es bendición y que somos partícipes con Dios en la creación. Solo a través de la bendición, el fruto espiritual, podemos distinguir lo que es verdaderamente bueno de lo que no lo es. Nosotros, los traductores, hemos encontrado bendición en las enseñanzas de Rabino Ashlag y en la tradición de la que forma parte. Ha traído y continúa trayendo bendición a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros amigos. Este libro es una invitación para que compartan nuestra bendición y la prueben por sí mismos. El propósito de la creación. Dios creó el mundo para dar placer a sus criaturas, afirma el Rabino Ashlag en la introducción al Zohar. Dice, es el propósito de la creación, es lo que experimentaremos cuando el mundo se base en el amor. Todos tenemos momentos en los que experimentamos estas palabras como si tuviera un toque de verdad, pero no resuena en nuestra conciencia ordinaria. Solo tenemos que observar nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás para saber que no estamos recibiendo mucho placer. ¿Qué querrá decir el Rabino Ashlag? ¿Cómo sabe que este es el propósito de la creación? ¿Cómo sabe que este es el propósito del Creador? Explica en la introducción al estudio de las 10 Sefirot que nuestra percepción de cómo el Uno se relaciona con nosotros cambia a medida que crecemos en nuestra capacidad de dar y recibir. El estudio de la Cábala y su práctica nos enseña a dar incondicionalmente. A medida que aprendamos a dar, nuestra percepción de cómo Dios nos da se refina, crece y cambia. La percepción máxima de la providencia divina es la del Tzadik o el justo, el maestro iluminado que sabe y experimenta que Dios es bueno y hace el bien a todos, incondicionalmente. Es a través de la percepción del Tzadik, del justo, que el Rabino Ashlag conoce el propósito de la creación. A pesar de que Dios, como el Uno, es, en esencia, incognoscible, el Tzadik puede experimentar la luz que emana de Dios como totalmente buena, totalmente generosa y totalmente benévola con todo lo creado. La fe. No podemos percibir la bondad de Dios directamente hasta que alcancemos la etapa del Tzadik, del justo. Antes de esto, necesitamos fe o creencia. Existe la idea errónea de que una persona religiosa tiene fe y una persona secular no. El Rabino Ashlag enseña que a menudo son factores de crianza, educación, antecedentes familiares y entorno los que hace que una persona sea religiosa y o secular. Ninguno de esos factores
tiene nada que ver con el profundo anhelo del espíritu, que es el recipiente para la luz de la fe. Este profundo deseo despierta tanto a las personas religiosas como a las seculares. Es un anhelo de trascender el mundo de los sentidos, el pensamiento y la racionalidad. Es un deseo de ir más allá de la polaridad de nuestra existencia cotidiana. Es un anhelo por el uno. La fe se manifiesta en nuestras decisiones. La vida cotidiana nos desafía al responder, ya sea desde la fe o desde el hábito. Como dice el refrán, la persona justa renueva su fe a cada día. Se necesita valentía para elegir actuar con fe, a pesar de toda la evidencia de los oídos, los ojos e incluso los pensamientos. Frente a la presión de nuestro condicionamiento, nuestro entorno social y los medios de comunicación, nuestra fe se manifiesta cuando elegimos ir más allá del clamor, eligiendo creer. Es en la fe que encontramos nuestra libertad más verdadera. El lenguaje, el código en el que la cábala fue escrita y transmitida oralmente a través de los siglos, se llama el lenguaje de las ramas. Imagina un árbol cuyas raíces están en los mundos espirituales y cuyas ramas se extienden a este mundo. Cada entidad en este mundo físico puede ser considerada como una rama separada, cuyas raíces se originan en los mundos espirituales. Por lo tanto, los sabios, al querer discutir o registrar las percepciones de las realidades espirituales, usaban palabras que normalmente significan objetos o valores que pertenecen a este mundo físico. Desafortunadamente, la gente común que desconocía este uso del lenguaje confundía la naturaleza de la cábala y lo que decía. Surgieron muchos conceptos erróneos sobre la cábala. Por primera vez en la larga historia de esta tradición, el rabino Ashlag ha abierto este código y ha hecho posible aprender cábala sin ser engañado de esta manera. El rabino Ashlag presta enorme atención al significado preciso de las palabras, y su obra fundamental, el estudio de las 10 Sefirot, es en parte una especie de diccionario espiritual. Como traductores, somos conscientes de su uso extremadamente preciso del lenguaje, y nos gustaría discutir ciertos aspectos del mismo que ha influido en nuestra traducción. El rabino Ashlag suele usar la palabra hebrea Hashem, que significa el nombre, para referirse a Dios. Este es el término coloquial utilizado en los escritos hebreos, así como en el hebreo hablado, como sustituto del nombre sagrado de Dios de 4 letras, que no se pronuncia. Hemos traducido el término Hashem como Dios, y esta es su traducción exacta en el idioma inglés. Pero esto conlleva sus propios problemas. Todos llegan a este trabajo con ideas y concepciones previas heredadas de sus experiencias de vida y condicionamientos culturales, y estas pueden influir a nuestra idea de lo que es Dios y colorear lo que el rabino Ashlag realmente está diciendo. El Ari afirma: ningún pensamiento puede comprenderlo. El único, en esencia, es completamente incognoscible. Ningún término, nombre o atributo que podamos atribuir al único
puede capturar la esencia de Dios de ninguna manera. En este sentido, el término Dios no tiene ningún significado como tal. Por lo tanto, si tiene connotaciones o sentimientos negativos asociados con el término Dios, como muchos de nosotros, le sugerimos que simplemente lo sustituya. Un término diferente cada vez que encuentre la palabra Dios en este libro puede que resulte más cómodo, por ejemplo, el poder del amor o la fuente de todo. ¿Dios tiene género? La sensibilidad moderna con respecto a no especificar un género para Dios nos ha ayudado a observar más cerca del lenguaje utilizando estos textos que parecen implicar que Dios es un Él. ¿Está el rabino simplemente usando un lenguaje de una era anterior o se pretende un significado más profundo? La polaridad masculina-femenina se expresa claramente en toda la cábala. El masculino, según el lenguaje de las ramas que discutimos anteriormente, representa el atributo de dar. Esto se deriva del simple hecho biológico de que la masculinidad se expresa en la naturaleza a través de su capacidad de dar semilla a la hembra. La feminidad se expresa por la capacidad de recibir semilla del masculino. Esto es tan cierto para el reino vegetal y animal como para el ser humano. Dios, al que se hace referencia como Él, es por lo tanto la forma en que los cabalistas expresan ese aspecto de Dios como poseedor del atributo de dador. Dios, como ella, se denomina comúnmente como la Shejina e implica a Dios cuando muestra el atributo de receptor o de recibir. Dado que la mayor parte del texto en este libro trata sobre Dios actuando según el atributo de dador, el rabino Ashlag suele referirse a Dios como Él. Cuando el rabino Ashlag utiliza el término Shejina, cuando Dios muestra el atributo de receptor, se utiliza la forma femenina ella. Está claro que el rabino Ashlag no está insinuando que Dios tenga género. Afirma más de una vez que la esencia del uno es incognoscible. Dios, como Él, en el lenguaje de las ramas, no significa que Dios sea masculino. Se refiere al uno cuando exhibe la cualidad de dar. Por lo tanto, se puede considerar que una persona tiene dentro de sí tanto la masculinidad como la feminidad, el potencial tanto para dar como para recibir. En su relación con Dios como el dador, a un hombre le puede resultar útil conectar con su feminidad. Una mujer en su rol de madre o amiga puede encontrarse activando su aspecto masculino al dar. Binah, la sefirá femenina arquetípica, en realidad exhibe masculinidad en su capacidad de dar. Zohar, volumen 1, 17. En esta traducción, por lo tanto, nos hemos mantenido con el uso que el rabino Ashlag hace de los pronombres cuando se refiere a Dios, sintiendo que exhibe un significado más profundo del que comúnmente se entiende. Adam, el ser humano completo. Consideramos ahora su uso de la palabra Adam, que significa hombre, que aparece a lo largo del texto. Nuevamente, antes de disculparse por el rabino Ashlag, vale la pena observar el uso real del lenguaje para ver si hay un significado más profundo oculto aquí, de acuerdo con los principios
del lenguaje de las ramas. La palabra Adam realmente significa el ser humano, que tiene el potencial de exhibir la conciencia más elevada y así convertirse en uno con Dios. Adam representa al ser humano arquetípico, masculino y femenino, aquel hecho a imagen de Dios, el alma eterna, el más elevado de todos los mundos espirituales, se llama Adam Kadmon. La primera alma que fue creada se llamó Adam, la mitad de la cual era femenina y la otra mitad masculina. Así que el uso que hace el rabino Ashlag del término Adam abarca a todos los seres humanos que trabajan para alcanzar su propia conciencia y potencial interior. Hombres y mujeres, todos estamos llamados a hacer el trabajo de la Torá y de los mandamientos con plena conciencia. El rabino Ashlag enseñó que en lo que respecta al trabajo interior, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, siempre que ha sido posible, hemos tratado la palabra Adam como una pareja, para incluir tanto a hombres como a mujeres, y hemos utilizado los pronombres él, ella y ellos como traducciones de la palabra Adam. Adam, usado en el sentido genérico, lo hemos traducido como hombre o hombre de especie. El género específico del hombre suele traducirse en hebreo con diferentes palabras como Ish, Gever o Zahar. La universalidad. Finalmente, ¿a quién va dirigido este libro? Por un lado, la Cábala es la tradición de la sabiduría judía y está íntimamente ligada a la ley judía, la Torá, el ritual judío y la ley judía. Igualmente, es mucho más que esto. Está más allá del parroquialismo. Su mensaje es verdaderamente de amor, compasión y servicio. Su enfoque es universal y todos son bienvenidos a participar en él. Nos gustaría subrayar esto, concluyendo con una enseñanza del rabino Ashlag sobre la creación del hombre. Cuando Dios creó a Adán, el primer ser humano, creó una sola alma eterna. Después de comer del fruto del árbol del conocimiento, esa única alma se dividió en millones de almas. Todas las almas que conforman la comunidad humana del pasado, presente y el futuro. A partir de esa enseñanza, veamos que toda la humanidad es, de hecho, una sola alma. Que llegue pronto el día en que nos experimentemos como parte del alma única. Amén. Así sea. Voy a subir por video cada capítulo. En este video solamente la introducción y en los videos posteriores voy a poner cada capítulo. Los voy a ir organizando en playlists y ya será tu trabajo ir siguiendo el orden. Muchas gracias. Espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y déjame tu comentario.